¿Qué tal, amigos de Disruptiva? Bienvenidos a otro capítulo donde tocaremos todo lo relacionado con la innovación, la transformación, el liderazgo y esa mirada a los nuevos modelos de negocio. Hoy hablaremos de la comunicación estratégica para los emprendedores, de las consecuencias para América Latina del conflicto entre Rusia y Ucrania, y haremos un recorrido por la industria editorial y cómo han llegado a conectarse con la digitalización. Bienvenidos. Jesús Caldera Infante es un político y académico venezolano que ha trabajado y ha estudiado el conflicto desde todas sus aristas. Hoy desde la Universidad de la Gran Colombia nos presenta sus consideraciones con un conflicto que no solo afecta a los europeos, afecta a todo el planeta. Desde 1948 que se crea el sistema de derechos humanos y antes, 1945, la Carta de Naciones Unidas, quienes obtienen el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, hicieron una especie de reparto territorial. Rusia tuvo una preponderancia en lo que era la adscripción ideológica de socialismos, comunismos. Buena parte de Europa del Este estaba bajo la esfera de influencia de Rusia y fruto de ese proceso de cuotas o repartos territoriales también se produjo luego la separación territorial de Corea, que aún persiste. Cuando la OTAN hace su aparición como una organización que procura desde el punto de vista militar la seguridad de Europa con la influencia de los Estados Unidos, tenía como un interlocutor a una Rusia cohesionada. En el caso de Ucrania, su aparición como nación y como luego un Estado autónomo, y cuando hablo de nación es porque este es un proceso que viene desde el siglo XVI. Ucrania, como ex república de la URSS, se separa y dice, somos independientes. Ucrania renuncia a su poderío nuclear, pero además de ello, Ucrania asume un compromiso de una neutralidad. La renuncia, o en todo caso, la consideración que hace la República Federal de Rusia de que Ucrania deja su neutralidad y amenaza su seguridad territorial al sumarse a la OTAN como organismo militar, ha servido de pretexto o ha servido de excusa a una política que hoy se tiene que calificar como actos de agresión. Y hay una profunda vulneración y una enorme devastación de derechos humanos. Las guerras de por sí todas entrañan grandes dolores, grandes tragedias, grandes aflicciones. No podemos celebrar, no podemos auspiciar, no podemos de ninguna manera acompañar a ningún país que predique o practique la guerra, porque ella de por sí es el engendro de la muerte. Y nosotros creemos en sistemas políticos y predicamos una categoría que llamamos biocracia, que es el poder político al cuidado de la vida, la protección de la persona humana, la realización de sus derechos y el cuidado de la naturaleza. En lo económico, vean nomás que Alemania, luego de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, había asumido una especie de mea culpa, un acto de contrición de no volver a ninguna guerra y de no auspiciar el armamentismo. Pero hoy por hoy, una nación que depende en más del 40% del gas y del petróleo ruso, una nación que ha hecho esfuerzos comunitarios con Rusia para los grandes gasoductos que llevan ese recurso
a los fogones, a las cocinas de las casas, a los vehículos, a las industrias alemanas, hoy implica que Alemania dé un vuelco y en medio de las tensiones que hay en el gobierno alemán, se aprobó que 150.000 millones de euros sean destinados al rearme. Francia, que es miembro del Consejo de Seguridad, Inglaterra, que es miembro del Consejo de Seguridad, y la mayoría de los países de los 27 que integran la Unión Europea, todos están caminando hacia un rearme. Y eso implica que hoy por hoy estemos al borde, estemos en el abismo de un posible episodio dantesco, catastrófico de estallido nuclear. Desde el punto de vista político, el llamado enérgico y firme es a que tengamos siempre presente que por legítimo que sea, por respaldado o por popular que sea un gobierno, no está habilitado, nunca jamás, para destruir la vida ni de su pueblo ni de los pueblos hermanos. Tenemos que edificar una cultura del poder que respete la persona, pero que además de ello contribuya a la satisfacción concreta y tangible de sus derechos para un esplendor y un florecimiento humano. Desde el punto de vista económico, hay oportunidades para los países que tienen producción de gas o producción de petróleo. Las sanciones económicas en lo financiero y en lo energético frente a Rusia se van a sentir y se van a dejar ver con mucha intensidad en lo que resta de este semestre y el segundo semestre de este año. Hay una recomposición, hay una reconfiguración de la arquitectura mundial y que no aspiro yo sea el armamentismo la que la determine. Quisiera que sea el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que sí, estamos en las albricias, estamos en el anuncio de lo que sería un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que nosotros predicamos como derecho humano según la Carta tiene a la persona y tiene a los derechos humanos como prioridad. Creo que la tecnología es, desde luego, uno de los inventos y las innovaciones que nos acompaña y nos seguirá acompañando. Mientras menos intrusivas, mientras menos invasivas y mientras más benéficas sean para que la persona adquiera florecimiento humano, bienvenidas. Hay grandes discusiones sobre los retos que implica para el derecho, por ejemplo, un escenario de personas implantadas o un escenario donde el cerebro del ser humano pueda ser escaneado y pueda ser llevado a una memoria o a un pendrive. Innovar es pensar, innovar es entender que un minuto de tu tiempo es un minuto de tu tiempo. Volvemos en Disruptiva. La comunicación es una herramienta maravillosa que le permite a los emprendedores tener un espectro de oportunidad para llegar a nuevas audiencias. Hablamos con Víctor Cárdenas, quien se ha dedicado durante más de 20 años a preparar a voceros y a emprendedores para conectarse con estas nuevas realidades. Cuando el ser humano se dio cuenta que podía vivir en una choza, nunca más volvió a la caverna. Cuando el hombre descubrió que con la piel del animal ya no sentía tanto frío, ya no andó más desnudo. Cuando el hombre se dio cuenta que la virtualidad y lo digital nos acercaba un poco más y aceleraba esos procesos, pues la presencialidad ya no es tan relevante como antes. Y por eso empieza a tener cierta importancia el tema de la comunicación asertiva para emprendedores, para empresarios, para los círculos sociales, por ejemplo en la familia, que ya vivimos lejos, ya la conexión es mucho más fácil. Los estudiantes en pandemia han venido cambiando su metodología de contar esa historia, de poder hablar, de poder hacer sus exposiciones.
La comunicación no verbal es tan importante que muchos la dejan de lado. Siempre nos hemos preocupado por mejorar el pitch que vamos a decir, organizarlo perfecto, que todo nos salga bien, las palabras bien ubicadas. Pero la comunicación no verbal habla el 80% más que la misma palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando uno está en una reunión y dice, sí, me quedó bien, pero hay algo que no me cuadra, que no me gusta, es porque la comunicación no verbal, que es el cuerpo, está mandando un mensaje totalmente distinto. Por ejemplo, si estamos en una conferencia, en una reunión, estamos por el celular, debemos tener en cuenta que los planos son distintos. El plano es ajustado, no tenemos tanto aire a los costados. Cuando está a los lados, quiere decir que nuestro plano es más largo. No podemos acercarnos al lente porque estamos siendo invasivos en el espacio del otro. Tenemos que utilizar un plano medio para que haya cierto respeto por la persona del interlocutor que está al otro lado de la pantalla o del monitor o del celular. Cuando estamos en un computador, el plano es horizontal, o sea, tenemos que cubrir más espacio a los lados. Por eso es importante utilizar fondos planos, que no haya la puerta o la ventana porque siempre estamos pendientes de quién va a salir o quién va a entrar. Ahí entra el storytelling cuando nosotros hablamos de los tipos de atenciones de las personas que nos están viendo. Y una de esas es la atención periférica, la atención que está pendiente de todo lo que está alrededor de lo que nos puede llegar a suceder. En estos planos, para que ustedes sepan, en una conferencia en el celular, en una videollamada, lo que ustedes deben tener en cuenta es, por ejemplo, un plano correcto es el siguiente. Ustedes toman, el ojo debe estar a la altura del lente, y del ojo hacia arriba debe haber una cuarta y del ojo hacia abajo deben haber 2 cuartas. Ese es el plano ideal en un computador, que el plano está extendido. Nunca deben señalar, esto es una agresión al inconsciente del interlocutor, le llega una agresión. En vez de señalar, utilicen la palma de la mano. Esto genera calidez. Si estuviéramos en presencialidad, tú que me estás viendo en este momento, es como si yo te estuviera dando la mano. Esos movimientos de calidez hacen que las personas se sientan mucho más a gusto y la información sea mucho más acertada. El mundo editorial se ha transformado y ha entendido que el camino es la digitalización. Hablamos con Alfredo Castellanos de ITA Editores, un emprendimiento que ha demostrado que sí es posible que más escritores tengan la oportunidad de publicar. La digitalización de la cultura empezó un fenómeno, empezó con las redes sociales desde hace unos años. Te voy a decir algo que puede sonar diferente a lo que usualmente nosotros estamos acostumbrados a oír, y es que muy a pesar de que los datos y las estadísticas nos dicen que hoy se lee y se escribe menos, muy por el contrario, hoy se está leyendo y se está escribiendo muchísimo más. Sin embargo, los entornos digitales donde esto está pasando son muy diferentes a los que desde hace años veníamos acostumbrados. Hoy, como se está escribiendo y se está leyendo muchísimo más a través de las redes sociales y a través de nuestros dispositivos digitales. Hoy nuestros mayores, nuestros padres escriben todo el día, pero lo hacen a través de WhatsApp, cosa que hace muchísimos años, que hace 5 años atrás no pasaba de ninguna manera. Nuestros padres inclusive mejoraron su ortografía a través del uso de los dispositivos móviles. Y hoy nos la pasamos leyendo todo el día. Lo que pasa es que ya no estamos leyendo libros, estamos leyendo nuestras redes sociales, estamos leyendo el Twitter, el LinkedIn, Facebook y lectura de imágenes a través de Instagram. Sin embargo, el reto de la digitalización en la cultura aún es enorme. Te voy a decir unos datos, y es que muy por el contrario de lo que usualmente se piensa, el libro impreso está más vivo que nunca. Hoy en día, la cuota del mercado de los libros digitales, de los e-books, cada día es más pequeña. Contraste enorme de lo que pensaríamos que una pandemia nos deja como reflexión. Ahora estamos invirtiendo 100% en el crecimiento tecnológico. Estamos creando plataformas digitales donde podamos
interactuar con los autores de manera directa y los lectores puedan encontrar miles de libros de autores nobles para que puedan ser consumidos por esto. Entonces, el futuro está a partir de la innovación y, por supuesto, a partir de la tecnología. La cultura tiene unos beneficios enormes. De hecho, desde el sector de la economía naranja, la cultura hace parte de ese sector, desde el sector de la tecnología y la innovación, hay grandes beneficios que países como Colombia, en general cualquier país, aportan al sector cultural y al sector tecnológico. Creo que son unas grandes áreas que hasta hoy, por supuesto, están siendo inexploradas, con una deuda enorme hacia la sociedad, sobre todo. La creatividad es inherente al ser humano y consiste en conectar con cosas. Continúa aquí, en Disruptiva. En Colombia existe una figura que favorece tanto a las empresas como a los trabajadores, y es la del subsidio familiar. Hablamos con su superintendente, Julián Molina Gómez. Un grupo de empresarios se empezaron a dar cuenta que unos trabajadores trabajaban de mejor forma y eran más eficientes y otros no tanto. Y empezaron a interesarse por sus vidas privadas y se dieron cuenta que algunos tenían hijos y algunos no. Los que trabajaban mejor eran aquellos que no tenían hijos. Y se preguntaban por qué. Pues efectivamente, siempre estaban pendientes del sueldo y estaban pendientes de cómo suplir las necesidades de sus hijos. Y entonces empezaron a darse cuenta que lo que venía y lo que se venía diciendo desde el momento no era tan cierto. ¿Y qué era lo que se decía en ese momento? Se decía que a igual trabajo, igual remuneración. Pues esto empezó, como lo dice su programa, empezó a ser disruptivo, empezó a generar un cambio en todos. Y empezaron a decir los empleadores, hombre, ¿cómo así que lo mismo si no tienen las mismas necesidades? Y así empieza a sentir y a nacer un sistema de solidaridad con el trabajador de menores ingresos. Y a decirle, si usted tiene 2 hijos, lo mejor es que usted gane un poco más. Y entonces empiezan a hacer el sistema del subsidio familiar y empiezan a subsidiar a esos trabajadores que tenían hijos, luego tenían más egresos en sus familias y así empiezan a hacer el sistema del subsidio familiar como un gran compromiso de los empresarios en favor de los trabajadores. Y esto empezó a agrandarse y agrandarse y agrandarse. Y durante los años se ha reflejado ya no solo en el auxilio que se le da a los trabajadores de menores ingresos, sino también, y a sus familias, sino también en temas de educación, de recreación, de apoyo, de colocación, porque el sistema del subsidio familiar, usted verá que hace hincapié siempre en las personas que dejan de trabajar. Nosotros lo llamamos el cesante, porque no es que un trabajador haya dejado de trabajar por lo que quiera y sale del gremio y del gremio del trabajador. No, el trabajador queda cesante por un momento. Y son las cajas de compensación, que son los que administran los recursos del sistema, los que buscan engancharlos nuevamente en un terreno laboral. Nuestra universidad, y siempre nos dijeron que era una universidad bolivariana y popular. Y efectivamente, aquí lo que hago yo es buscar cimentar esos fundamentos de la universidad en materia de popularidad. Y cuando me refiero a popularidad, tengo que hacer una analogía con lo social. Es lo social a lo que nos referimos. Es lo social donde nosotros tenemos que trabajar. Y este gobierno y esta superintendencia ha hecho hincapié en eso, en hacer un espejo de lo que nos enseñaron en la universidad y trabajar siempre por las personas de menores recursos. Digamos que las consecuencias de la pandemia fueron devastadoras. Muchas familias terminaron sin empleo, sin ingresos. Y la superintendencia ha hecho una labor junto con el Ministerio de Trabajo para que efectivamente los auxilios a las personas que quedaron desempleadas llegaran allí. Y logramos solventar a muchas personas. Más o menos 300.000 personas fueron beneficiadas del sistema de subsidio familiar en materia de desempleo. Ahí es un foco, pero no paramos ahí. En educación, nosotros y desde el sistema se sabe
que los trabajadores de Colombia tienen que estar bien capacitados para que puedan tener siempre un empleo. La calidad es directamente proporcional a las oportunidades, es lo que nosotros queremos. Y efectivamente es allí donde todos los trabajadores de Colombia, a través de las cajas de compensación, pueden tener unas competencias por conocimientos y donde cada uno de los trabajadores se puede ir instruyendo más en aquella arte a la que sean buenos, en aquella arte a la que están destinados. Fíjense que lo que ha pasado en nuestro país y en muchas latitudes pasa que los colegios de calidad valen mucha plata. Solo son las personas más acomodadas, de mayores ingresos, las que realmente tienen una posibilidad de entrar a un colegio de calidad. Pues esto rompe eso, se vuelve disruptivo. La educación en el sistema del subsidio familiar es de tan alta calidad como los mejores colegios de Bogotá, Medellín y las principales ciudades, y les enseñan inglés igual a lo que les enseñan en aquellos niños que solo tienen, digamos, un privilegio económico. Aquí no, aquí los trabajadores de menores ingresos tienen las mismas oportunidades que los empresarios que alimentan el sistema. El trabajo no solamente es madrugar, trasnocharse, estar pendiente de todo. No, yo creo que se puede trabajar divirtiéndose. Y cuando uno se divierte en lo que hace, efectivamente puede generar mayores cambios y una mayor eficiencia y eficacia en sus labores. Por eso uno tiene que hacer lo que le gusta. Y sin duda, si todos y cada uno de los alumnos les gusta lo que hacen, van a ser exitosos y plenos en las labores que desarrollan. Hemos llegado al final de otro capítulo de Disruptiva. Gracias por acompañarnos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Hasta entonces.